Hola a todos, bienvenidos a este podcast USC realizado por estudiantes de la Universidad Santiago de Cali. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Ashley Quiñones, Juliana Moncayo, Cristabel Escobar, Lucas Arboleda y quien les habla, Giselle Caro. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante llamado Cuando la inclusión se vuelve excluyente, el cual lo enfocaremos especialmente en el racismo y la comunidad LGBTIQ+, aunque también se pueda presentar en otras situaciones. Para hablar sobre este tema vamos a contar con la participación de un sociólogo, un historiador y un psicólogo, quienes nos van a brindar todo su conocimiento y puntos de vista. También contaremos con la opinión de los protagonistas, estas personas que han tenido que vivir lamentablemente en carne propia alguna situación donde han sentido que la inclusión es excluyente. También contamos con la opinión y participación de Andrés Felipe Cardona. Él pertenece a la comunidad LGBTIQ+, y esto es lo que nos tiene para contar al respecto. La verdad es que nunca me he sentido en mi vida adulta excluido por la sociedad por pertenecer a la comunidad LGBT. Sin embargo, sí tengo que admitir que cuando empecé mi adolescencia, las cosas son muy diferentes. Los jóvenes, los adolescentes y los niños son muy crueles y poco empáticos con la comunidad. Castigan todo lo que es diferente y por lo tanto te pueden excluir si no actúas o piensas igual que ellos. Es de una manera muy infantil como se crean los prejuicios, pero esa fue la única vez en la cual yo sí me sentí que fui excluido. Mientras tanto en mi vida adulta no ha pasado así. Lograr un cambio en la sociedad actual es un poco difícil. Sin embargo, con las nuevas generaciones es un poco más sencillo, ya que ellos se están moldeando y se están educando, por lo tanto se les puede enseñar de que los prejuicios son algo negativo para la sociedad y también discriminar a las personas por su raza, orientación sexual, religión o incluso por su orientación política es algo muy malo. Por lo tanto, solo educando a la gente es que podemos llegar a cambiar esto, pero las personas ya mayores son muy difíciles de lograrlo y tienen que tocar problemas personales muy profundos para que ellos puedan de alguna manera tolerar o cambiar su manera de ser. Bueno, continuando con la serie de preguntas a nuestros expertos, vamos a empezar con Héctor Domínguez. Entonces, querido Héctor, la primera pregunta para ustedes, desde su conocimiento, ¿en qué momento la inclusión excluye? Bien, habría que mirar qué se entiende por inclusión. Si observamos o vemos o entendemos la inclusión como un proceso de diferenciación, entonces podríamos decir que la inclusión no excluye, porque una verdadera inclusión tiene que mirar los procesos de heterogenización, es decir, las diferencias, y desde las diferencias tratar de unir a la totalidad. Es decir, no se puede entender la inclusión como un proceso homogenizante, donde todos tengan que entrar, porque entonces las dinámicas sociales y de vida no son iguales. Entonces, en ese forzamiento de querer incluir, pues lo que hace es excluir. Entonces, en ese sentido sí se excluye cuando se trata de homogenizar. Pero si de lo que se trata es incluir desde la diferencia, no puede la inclusión convertirse en un episodio de exclusión. Muy interesante, Héctor, muy interesante. Sigamos con la segunda. ¿Cómo considera que podemos mitigar este problema en nuestra sociedad? Superar la lógica inclusión-exclusión, diría que debe darse una formación por contexto. Y a partir de esos contextos, poder educar al joven, al ciudadano o a la persona. Y en ese sentido, cualquier situación se debe dar a partir de procesos de heterogenización, es decir,
mirar los contextos culturales en la que se forma la persona y a partir de ese contexto poder hacer pruebas, podría decirse limitantes para no caer en ese proceso de homogenización. Entiendo que la sociedad funciona a partir de la homogenización, pero si se quiere superar esta dicotomía inclusión-exclusión, deben darse esos procesos de diferenciación. Bueno, Héctor, y finalmente, ¿en algún momento ha visto evidenciado este problema social? Y si ha sido así, ¿en qué situación? Bueno, un ejemplo de inclusión-exclusión es lo que ocurre en las universidades públicas para ingresar. Es decir, las universidades públicas ponen unos prerequisitos que no todo las personas de una sociedad están en condiciones de cumplirlo. Por ejemplo, una prueba de ingreso a la Universidad del Valle no puede formularse desde la perspectiva del caleño si esta universidad está en función de acoger el Pacífico. Supongamos una persona que venga del Charco Nariño no está en las condiciones de entrar en un proceso de competencia con uno que se haya educado, por ejemplo, en el Bolívar. O sea, las condiciones son totalmente diferentes. Entonces allí, en vez de incluir, se está excluyendo. Muy interesante el aporte que nos da Héctor Domínguez. Ahora seguiremos con nuestro siguiente experto, Néstor Raúl Quirós. Entonces, Néstor, queremos escucharte. Para ti, ¿en qué momento la inclusión excluye? Bueno, hola Lucas. Referente a la primera pregunta. Para mí el término de inclusión se ha vuelto, como todo en este mundo moderno, un término cliché, un término que favorece el discurso de quien lo usa con fines políticos, con fines culturales, económicos, como en el espacio o en el entorno que lo usen. La gente que emplea el término en sus discursos de inclusión o las instituciones que se hacen ver como instituciones que incluyen, pues tienden a tener un sesgo y a favorecer las necesidades particulares que ellos buscan. Es decir, hablamos de un mundo que hoy incluye personas del colectivo LGBT, incluyen personas de la comunidad afro o personas de la comunidad indígena, pero si fuéramos en verdad un mundo totalmente inclusivo, primero no existiría el término inclusión, porque el mundo estaría direccionado a tener en su composición a todos nosotros como seres humanos, Lucas. Y me voy a hacer entender un poco más textual. Todos somos seres humanos. El problema es que hoy en día todo el mundo se quiere ver en blanco, en negro, en si soy LGBT, en si soy amarillo, si soy caucásico, si soy indígena, pero nadie nombra poblaciones que tienen una afectación terrible y los estados no hacen nada por ella. Nada, las ciudades, las gobernaciones, los estados, los políticos, las empresas. Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, las personas que tienen discapacidad en cuanto a su movilidad reducida, que les hemos puesto términos legales como para no ofenderlos. Entonces, que personas con capacidades especiales. Pues es que si no entendemos que no tenemos una sociedad ni siquiera con un andén digno para una persona en silla de ruedas, pues mucho menos vamos a tener espacios suficientes para personas que tengan ceguera o sordoceguera, que para mí es la discapacidad más compleja que puede presentar el ser humano. Personas que tienen dificultad del lenguaje, personas que están en nuestro medio todo el tiempo y tienen problemas de aprendizaje, pero los queremos hacer ver normales porque pues estamos en un mundo inclusivo, como hace referencia a tu pregunta. Entonces pienso que el término inclusión
es un término vago, es un término cliché, es un término indefinido que deja muchas poblaciones por fuera, poblaciones que en verdad sí necesitan ser incluidas porque en verdad sí necesitan tener un apoyo, hablando de las personas que estaba enumerando anteriormente. Porque el apoyo al colectivo LGBT es respetarlos, ya. Hoy debemos aceptar que hay personas que tienen otra forma de ver el mundo y listo, eso es lo suficiente. A las personas de raza afrodescendiente, yo no veo... El problema también puede ser de pensamiento de aquellos que no pueden ver más allá de su óptica sesgada y ciega. Pero a una persona de raza afrodescendiente, una persona amarilla, si es de alguna parte del sudeste de Asia, con religiones diferentes, con credos diferentes, con formas de pensar diferentes, pues ahí es que saberlo respetar y aceptar. A los indígenas, por el contrario, son personas que deben causar algún tipo de necesidad de conocerlos mucho más, sin necesidad de tenerlos incluidos como una población especial, que ellos mismos se sesgan en ese momento. Entonces, para mí ese concepto, a partir de que sale, la inclusión tiene una forma de excluir personas que todos deberíamos tener ahí, porque en algún momento todos vamos a tener una dificultad en la vida para caminar, para movernos, para que nos acompañen, porque no podemos estar solos ya en el caso de las enfermedades que tienen degeneración del entorno mental. Esa es una forma, Lucas, en la que yo pienso que es un término que hoy en día no va más allá de un discurso atrayente e incautos. Muy interesantes los preceptos que tocas, Néstor. Ahora sigamos con la segunda. Para ti, ¿en qué punto se puede llegar a mitigar este problema en la sociedad? Frente a la segunda pregunta. Mira, Lucas, yo pienso que todos los problemas de nosotros parten de tener una mala educación. Y eso no parte de las instituciones educativas, sino parte de ese hogar disfuncional que tenemos hoy en la sociedad. Ya las familias no forman. Las familias tienen un individuo que cuando es funcional lo llevan de la mano, pero cuando es un individuo disfuncional se lo lanzan a la sociedad para que los colegios, desde una óptica como si fueran un reformatorio, traten de arreglar a una persona, un individuo. Entonces, si desde la base social, que es una familia, entendemos que tenemos un mundo pluricultural, pluriétnico y multifocal, desde ahí yo entiendo que los niños que están conmigo en el jardín merecen todo el respeto, sin importar que sean altos, bajitos, gordos, de tez oscura, amarillos, que no son bonitos o son feos, como los quieran ver, que tenemos problemas de aprendizaje, que somos superdotados, lo que quieran, pero esa es la base fundamental. Un sistema educativo que le enseña a uno a respetar a los demás, que mi límite va cuando inician los derechos y el espacio de la otra persona. Entonces, frente a eso, se requiere un proceso sociológico donde desde el entorno familiar y el entorno educativo en la primera infancia refuerce ese proceso, luego en el bachillerato o en la secundaria se haga un proceso de reafirmación de conocimientos, pues vamos a tener ciudadanos en la educación superior con una condición y una calidad de individuos necesarios para que la sociedad sea una sociedad positiva y propositiva, que busca tener ciudadanos no modelos. No necesitamos ciudadanos que sean perfectos, eso es una mentira, eso es una utopía, pero sí necesitamos ciudadanos que sean buenos individuos, que respeten al adulto mayor por su edad, por su calidad de ser una persona ya con un trasegar en esa sociedad, que respeten a los iguales porque merecen el mismo respeto que yo quiero. Pero estamos encontrando una sociedad que ya no respeta ni siquiera a los padres, en la familia, a los papás, no los respetan. No respetan a sus profesores, no respetan a sus mayores, no se respetan entre ellos, tienen un límite perdido de lo que se llama autorrespeto y respeto por el que está a mi lado. Entonces pienso que
todo va de la mano de un proceso pedagógico, Lucas. Si no se tiene ese proceso pedagógico, si no se tiene ese entorno psicosocial positivo que garantice que se estructuren individuos con valores, con unos coeficientes necesarios para entender que si a mí me gusta que me traten bien, así mismo debo tratar a los demás. Que si a mí me gusta que me respeten, yo debo respetar a los demás. Y respetar es aprender a oír, respetar es aprender a ver, respetar es aprender que las otras personas hablan diferente, que las otras personas tienen entonaciones diferentes, formas demasiado, podría decirse, cosmogónicas de ver el mundo, diferentes a mí o a los demás. Eso es la base de ese proceso que estás planteando en esta pregunta. Y finalmente, Néstor, ¿algún momento, alguna situación que tú hayas podido evidenciar en el que tengas y pienses en esta problemática que nos puedas dar? Lucas, en toda esta tercera pregunta, en todos los momentos de la vida se ven. Mira, cuando abordamos el transporte público, eso lo podemos evidenciar en cualquier parte del mundo. No vamos a hablar de estereotipos. En el transporte público, cuando una mujer en estado de gestación, una persona de edad mayor, una persona con discapacidad, una persona con algún tipo de condición física que le impida permanecer de pie y utilice elementos de apoyo, y alguien no se levanta y le cede el puesto a esa persona. Ahí empezamos, Lucas, a entender que no somos un mundo incluyente, somos un mundo excluyente. Una sociedad donde aún tenemos ancianos tirados en la calle, en la forma más triste y en la forma menos valorativa del ser humano en los últimos años de la vida. Eso demuestra que quienes deberían tener el mejor nivel de vida hoy están en la precariedad y están en el abandono social. La inclusión, cuando pensamos que necesitamos tener dinero para que nos favorezcan socialmente. Entonces significa que si yo tengo dinero me va bien, pero si no tengo acceso al dinero, entonces me va mal frente a muchos aspectos del contexto social. La infraestructura de las ciudades, Lucas, esa es la primera afectación a las personas en general. Una de las maneras más peyorativas de dejar personas por fuera del entorno social correcto es no tener los espacios para que las personas que utilizan los hand cycle o utilizan una silla de ruedas puedan moverse con facilidad, porque tenemos andenes dispares, de formas dispares, de métodos de construcción diferenciales, lo cual permite que una persona que necesite un elemento con ruedas para moverse tiene dificultad. Y aparte de eso, la intolerancia, la falta de educación y la estupidez que tenemos los seres humanos, que no respetamos una persona que vaya en un carril de una avenida en su silla de ruedas o en su bicicleta de manos para moverse, para desplazarse. Cuando en los espacios no tenemos las condiciones para que las personas que tienen alguna necesidad se puedan hacer entender. Cuando no tenemos capacidad de entender a esas personas porque los funcionarios no se capacitan para eso. Todos deberíamos en algún momento aprender lenguaje de señas para poder medianamente comunicarnos con las personas que no pueden hablar. Deberíamos entender medianamente el sistema braille para saber qué está leyendo, qué está viendo, cuáles son las señales que ve una persona que tiene capacidad de visión disminuida. Este papel, Lucas, me parece que se evidencia todos los días en la sociedad. Todos los días excluimos a alguien. Nosotros somos visuales, Lucas. Alguien se nos acerca con aspecto que no es como muy positivo, entonces de una vez pensamos mal, cruzamos el andén, no le hablamos o nos burlamos cuando las personas son más ignorantes. Y eso se presenta en el diario vivir en instituciones educativas, en industrias privadas, en empresas públicas. A la orden del día está este tipo de situaciones. Entonces, de una manera, creo que muy certera puedo decir que esto se evidencia los 365 días del año frente
a una sociedad que se volvió inútil para solucionar estas situaciones, inerme porque no le importa, se volvió poco pragmática para darle una celeridad a estas necesidades que todos los días se apremian. Entonces, esa es una verdad que no nos gusta aceptar, pero que tenemos que entender que es real, Lucas. Todos los días tenemos situaciones que evidencian una forma de excluir personas en nuestro entorno social. A continuación, vamos a escuchar a nuestra siguiente experta, que es una psicóloga. Entonces, por favor, danos tu punto de vista con respecto a este tema. Desde su conocimiento, ¿en qué momento la exclusión excluye? Bueno, desde mi experiencia, yéndolo un poquitico más en el ámbito organizacional, la inclusión puede comenzar a excluir cuando se convierte, por ejemplo, en una práctica superficial o que es impuesta sin una comprensión real de las diferencias. Por ejemplo, cuando se crean políticas de inclusión que solo dan beneficio a ciertos grupos sin considerar la interseccionalidad, por ejemplo, el género, la edad, el tipo de discapacidad, orientación sexual, etnia, entre otras, se puede generar una nueva forma de exclusión. También pasa cuando se asume que todos deberíamos adaptarnos a un mismo modelo incluyente, así incluyente como entre comillas, sin respetar las verdaderas necesidades individuales o culturales de cada quien. ¿En algún momento has visto evidenciado este problema social? ¿En qué situación? Yo sí lo he visto, mucho en los ámbitos institucionales, que es mi experiencia profesional. Yo he visto que en ocasiones se promueven campañas, por ejemplo, de inclusión, que están muy bien intencionadas, pero que excluyen a quienes no encajan, por ejemplo, en las categorías visibles o priorizadas. Por ejemplo, una estrategia de bienestar laboral que está centrada en una inclusión, pero con personas que cuentan con una discapacidad física, pero dejan totalmente de lado a los colaboradores con discapacidades psicosociales, por ejemplo. Eso yo siento que muchas veces ha generado, por los ejemplos que he visto, frustración, invisibilización. Se evidencia que hay necesidad como de ampliar una mirada y aprender a reconocer que la inclusión no puede ser selectiva, que hay mucho más que podemos repensarnos y reaprender. Hoy tenemos el gusto de presentar a Ariana, quien nos compartirá su experiencia personal como protagonista en el tema del racismo. Desde su experiencia, ¿en algún momento se ha sentido excluido por la sociedad? Hola, mucho gusto, soy Ariana. Sí, me he sentido excluida y uno de los momentos más marcados fue en un lugar donde entrenaba fútbol. Algunas compañeras me hacían sentir menos solo porque era de raza negra. Sus actitudes, sus comentarios, su forma de mirarme eran constantes. Recordatorio de que para ellas yo no era igual y parecía que para ellas mi color de piel era un motivo para apartarme, para ignorarme o para subestimarme. Vale, Ariana, ¿se puede lograr un cambio en la sociedad para mitigar este problema? ¿Tú qué piensas? Sí, creo que sí se puede lograr un cambio, aunque no es fácil ni inmediato. El racismo y la exclusión son problemas profundos que muchas veces están normalizados en la sociedad. Es fundamental también educarles desde la niñez para que se valore la diversidad, y también es importante que en los equipos, escuelas y comunidades se promuevan espacios seguros donde todas las personas se sientan valoradas sin importar su color de piel. Vale, Ariana, muchas gracias. Y bueno, nos acercamos al final de este episodio. Hoy nos preguntamos algo que suena paradójico, pero vale la pena pensar. ¿La inclusión puede volverse excluyente? Sí, y siento que la respuesta no es tan simple. A veces, en el afán de incluir a unos, terminamos dejando fuera a otros, como si estuviéramos corrigiendo una injusticia con otra. Es cierto, yo lo he sentido en algunos espacios donde si no hablas con todos los términos correctos o no tienes una experiencia marcada por la discriminación, ya no puedes opinar. Y eso también es una forma de excluir. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que por muchos años los mismos de siempre han ocupado todos los espacios. La inclusión viene a romper con eso, aunque el proceso pueda ser incómodo. Sí, aunque ese proceso debería ser una puerta abierta, no una barrera nueva. Si queremos un cambio real, tiene que haber lugar para el aprendizaje, para el error y para el perdón. Total, a veces se nos olvida que nadie nace sabiendo y que si queremos construir espacios inclusivos, también hay que acompañar a quienes están en el cambio de entender. Y eso implica no cancelar de inmediato, sino conversar.
porque si la inclusión se vuelve una regla rígida, impuesta desde arriba, muchas personas se van a sentir juzgadas en vez de invitadas. Y eso genera miedo. A veces el miedo a decir algo mal termina haciendo que la gente no diga nada. ¿Y cómo vamos a aprender a convivir si dejamos de hablar? Exactamente. La inclusión no es solo visibilidad, también es crear una cultura de respeto donde todas las voces, incluso las que no están aprendiendo, puedan estar. Yo creo que al final se trata de construir juntos, no se trata de quién es más oprimido o más consciente, sino de cómo nos escuchamos y nos transformamos unos con otros. Me encanta eso porque la inclusión no es una meta a la que lleguemos, es un proceso constante, es una práctica y sobre todo es un espacio compartido. Y si algo que deberíamos llevarnos hoy es esto, incluirnos, hacerle un favor a alguien, es reconocer que todos tenemos algo que aportar. Y que nadie lo sabe todo, que también se vale preguntar, equivocarse y seguir aprendiendo. Y sobre todo, que no se trata de desplazar a nadie, sino de sumar, porque todos tenemos un lugar cuando la inclusión es de verdad. Así es, ser parte también significa dejar que los demás sean parte, aunque piensen distinto y aunque estén en otro punto del camino. Bueno, este fue un episodio muy necesario. Gracias por hablar con tanta honestidad. Gracias por quienes nos escucharon tan bien. Recuerden, la inclusión no es un discurso, es una forma de vivir. La inclusión no es solo un ideal, es una necesidad urgente en un mundo tan diverso, donde las diferencias son muchas y variadas. Abrazar esta diversidad debe ser nuestra meta. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, ya sea educando a otros sobre la importancia de la inclusión, apoyando iniciativas comunitarias o simplemente escuchando las historias de quienes son diferentes a nosotros. Cada pequeño acto cuenta. También debemos recordar que ser inclusivo significa crear espacios seguros donde todos pueden expresarse sin miedo. Esto implica escuchar activamente las voces marginadas y darles protagonismo a los espacios donde toman decisiones. La presentación no importa. Ver personas diversas ocupando roles visibles pueden inspirar a otros a seguir su camino y empoderarse. Finalmente, al mirar hacia adelante debemos comprometernos a construir puentes entre nuestras diferencias y encontrar terreno común donde todos podamos prosperar juntos. La inclusión debe ser nuestra bandera, una bandera ondeada con orgullo por aquellos que han luchado por ser escuchados y aceptados. Recordemos, cada acción cuenta, cada voz importa y juntos podemos construir un mundo donde todos tengamos un lugar seguro para ser quienes somos. Y así concluimos este episodio del podcast.